Bueno, vamos a empezar con las clases de esta forma que me parece que nos va a resultar útil a todos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando hasta ahora. En el trabajo práctico 1, nosotros hicimos un repaso de lo que eran las sustancias inorgánicas, es decir, todo lo que trabajamos el año pasado, en tercero. Trabajaron con óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, hidruros, hidrácidos, oxoácidos, sales. Vieron todo lo que era formuleo y nomenclatura, es decir, cómo se obtenían esas sustancias y cómo se las nombraba, además de las estructuras de Lewis y todo lo que vieron. Perfecto. En el trabajo práctico 2, siguiendo con sustancias inorgánicas, empezamos a hablar de procesos industriales, es decir, esas sustancias inorgánicas con las que habíamos trabajado también suelen ser obtenidas industrialmente porque constituyen materias primas de otras sustancias. Por ejemplo, ¿vieron ustedes cómo se obtenía industrialmente el amoníaco en un proceso que se llama Haber-Bosch? ¿Y por qué es importante el amoníaco desde el punto de vista industrial? Porque a partir de esas sustancias se generan otras que tienen mucha utilidad, por ejemplo los fertilizantes. Y lo mismo hicieron con el ácido sulfúrico. Les hice hacer este trabajo para que vean que esas sustancias que nosotros vemos en clase, que vemos los procesos de cómo se interpreta la ecuación química para su obtención, también son importantes en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y que se obtienen precisamente en forma industrial, en cantidades industriales se lo suele llamar, no en las cantidades que uno puede obtener en un laboratorio, en un colegio. Siguiendo con los procesos industriales y para ya incorporarnos al mundo de la química orgánica, trabajamos con petróleo. ¿Por qué les hice analizar petróleo? Además de porque es interesante conocer a qué procesos de refinamiento es sometido el petróleo, el crudo, y cómo se forma, y por qué se considera un combustible fósil, y por qué es un recurso no renovable, y todo lo interesante que es el estudio del petróleo. De hecho, ustedes saben que hay una ingeniería que es ingeniería en petróleo. Los hice trabajar sobre petróleo porque constituye la fuente natural de hidrocarburos. Es decir, si bien nosotros el año pasado estuvimos trabajando con sustancias inorgánicas, este año nos compete trabajar con sustancias orgánicas. Y precisamente son los hidrocarburos las primeras sustancias que se estudian dentro de esta química. Por ello, si nosotros tenemos que definir hidrocarburos, vamos a decir que son sustancias orgánicas compuestas por hidrógeno y carbono, cuya fuente natural es el petróleo. Cuando ustedes analizaron la composición química del petróleo, decía que estaba constituido por hidrocarburos de 1 a 40 átomos de carbono, que se disponen, o sea, que generan un sinnúmero de sustancias constituidas por carbono e hidrógeno. ¿Por qué la palabra orgánica? Viene de organismo. Nosotros sabemos que el petróleo se genera a partir de microorganismos y animales que fueron fosilizados y después entraron en un proceso de descomposición y que a través de muchísimo tiempo generó esta sustancia tan importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a partir del petróleo que ustedes analizaron en ese proceso de refinamiento se obtienen un montón de fracciones, lubricantes, combustibles y un montón de derivados que son útiles en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Bien, antes de empezar de lleno con el estudio de los hidrocarburos, vamos a analizar el átomo de carbono. Carbono, 6,12. ¿Sí? Recuerden, el Z, que era el número atómico, es igual a 6. Eso quiere decir que tiene 6 protones y considerando el átomo eléctricamente neutro decimos que tiene 6 electrones. Y el año pasado hicimos lo que eran las configuraciones electrónicas, es decir, distribuimos los 6 electrones, un S2, 2 S2, 2 P2. 2, 4, 6 electrones. Y hablábamos de orbitales atómicos. ¿Recuerdan? S, P, D y F.
Cuando hablamos de este tipo de orbitales, decimos son orbitales atómicos y son puros, S, P, D y F. Si nosotros dibujamos para el átomo de carbono el nivel 1, recuerden que este número nos daba el nivel, decimos, bueno, en el nivel 1 y en un orbital S tenemos 2 electrones. Espines opuestos, en este caso, para esos electrones que están apareados. Vamos a pararnos en el nivel 2. O sea, yo voy al nivel 2 y me encuentro que tengo orbitales S y orbitales P. Recuerden que los P eran 3 y que en los P en total entraban 6 electrones. En el S tengo 2 electrones y en los P tengo 2 electrones más. Recuerden que la configuración electrónica externa 2s2, 2p2, nos daba para el carbono la pertenencia al periodo 2 y al grupo 4a. ¿Sí? Ahora bien, orbitales S y P puros. El átomo de carbono, para generar el sinnúmero de compuestos orgánicos, sufre lo que se llama hibridación. ¿Qué quiere decir esto? Hibridación. En alguna bibliografía lo van a encontrar como hibridización. Es todo lo mismo. Híbridos. Híbridos es mezclas. Recuerden ustedes que hablan de híbridos de maíz. ¿Qué se hicieron? Genéticamente se mejora, por ejemplo, la calidad del maíz. Entonces, ¿qué quiere decir hibridación para el átomo de carbono? Mezclar orbitales. ¿El carbono qué es lo que hace? Provoca la salida de este electrón y la ubicación en un orbital P. En este caso, cuando el carbono va a dar la hibridación, me va a quedar el S con un solo electrón y en los 3P voy a tener un electrón en cada uno. ¿Sí? A partir de acá, el carbono puede sufrir 3 hibridaciones.